Ok. Nomás. A ver si me escuchan. Ok. A ver si me escuchan. Nomás. Hoy pues voy a continuar el libro que dejé de leer para variar. Bueno, la semana pasada no lo leí, pero bueno, lo voy a leer para continuar y terminarlo. Luego me escucho doble. La pasada semana leímos la historia de un gigante, la cigra sordomuda y la libélula roja. Básicamente los primeros cuentos de Nankichi Mimi. Ah, y hoy vamos a leer otros cuatro cuentos. Como hay dos cortitos, los leemos muy rápido. Bueno, como la corneta no es nada, literal, pues agregué otro, porque pues luego nos tardamos más en terminar esto, ¿verdad? El dios que adoraba a los, vamos a leer, el dios que adoraba a los niños, el caramelo, el zorrito gorro, el zorrito gon y la corneta. Y vamos a ver qué tal. Ah, a ver, ¿ya está grabando? Sí. A ver, la corneta. Está súper cortito. Pero bueno, la corneta. Un viejo vivía solo en el campo. Como se estaba quedando sordo, un día le escribió una carta a un hijo que tenía en la capital. Quiero que me mandes un aparato con el que pueda oír bien. El hijo buscó por las tiendas pero no encontró ninguno. Entonces vio una corneta y se la envió. Póntela al revés en una oreja y seguro que escucharás mejor. El padre se puso muy contento. Ahora bien, llegó el día en que se quedó completamente sordo. Un día en que se quedó completamente sordo. Este le escribió nuevamente una carta a su hijo. La corneta que me enviaste ya no funciona. Mándame otra para poder escuchar algo. El hijo, tras pensarlo, compró una corneta igual y le escribió otra carta. Póntela en la oreja como la primera. Póntela en la oreja como la primera y así podrás escuchar mi voz. El padre se la puso. Oh, es verdad. Puedo escuchar la añorosa voz de mi amado hijo. Lo cierto es que aquel viejito no había escuchado la voz de su hijo con la corneta, sino con el corazón. Ah, digo, esto no tiene nada cultural, pero bueno, se entiende el mensaje, ¿no? Está muy cortito, pero bueno, está muy bueno, la verdad. Muy buenos. De hecho, creo que está mejor que el estudio del gigante casi no me gustó, la verdad. Pero este cortito sí está padre. No tiene nada cultural, la verdad, pero bueno, a lo mejor presumiendo las cosas modernas de la época, como la corneta. Pero bueno, vamos a leer el zorrito Gon. Ah, el zorrito Gon. Esta es la historia que me contó un anciano de mi pueblo llamado Mohei, que aún era yo cuando era yo muy pequeño. Antiguamente, cerca de nuestro pueblo, existía un lugar de nombre Nakayama que tenía un pequeño castillo, desde donde gobernaba un señor feudal llamado Nakayama. En una montaña cercana a ese lugar habitaba un zorrito llamado Gon. Gon era un zorrito solitario que vivía en una madriguera excavada en el espeso bosque de helechos. Día y noche solía bajar al pueblo para hacer de las suyas. Se metía en los huertos, desenterraba tubérculos para lanzarlos por todas partes. Prendía fuego a la colza puesta a secar y arrancaba pimientos que colzaban en la parte trasera de las casas de los agricultores. En otoño sucedió algo. Durante varios días no paró de llover.
Gon permaneció agazapado en su madriguera. No obstante, cuando escampó, se echó fuera aliviado. El cielo estaba despejado, y el maravilloso canto de los halcones resonaba por doquier. Gon bajó hasta la orilla de un riachuelo que discurría frente al pueblo. Las gotas de lluvia resplandecían entre las espijas del pasto. Ese riachuelo no solía llevar mucho caudal, pero ese día iba lleno por la lluvia de los últimos 3 días. Cerca de la orilla, el pasto y la maleza yacían sobre la ribera. Eran, mer- eran mecidos por la turbia agua. Gon caminó río abajo a través del barrizal. De repente, se dio cuenta que había un humano en el río. Sin que lo vieran, Gon se acercó sigilosamente hasta la espesa hierba y desde allí se puso a observar. Ah, es Hyoyu, pensó Gon, el hombre con su negro y radiado kimono remangado. Pescaba con una red. En la cabeza tenía ceñida una banda, y a un lado de la cara llevaba pegada una hoja que parecía un enorme lunar. Al rato, Hyoyu sacó del agua un extremo de su red que tenía forma de bolsa. En su interior había restos de raíces, hojarascas y pedazos de madera podrida. También observó algo plateado que brillaba de forma incesante. Era el vientre de una gruesa anguila y grandes sillados, ¿qué sillados? Sillados. La verdad no sé qué sea sillado, pero bueno. ¿Dónde me quedé? Raíces, también observó que plateado brillaba de forma incesante. Era el vientre de una gruesa anguila y grandes sillados. Hyoyu agarró todo y lo metió en el cesto. Luego cerró nuevamente el extremo de la red y lo metió en el río. Hyoyu salió del agua, puso el cesto en la orilla y salió corriendo río abajo en busca de algo. En cuanto Hyoyu se marchó, Gon salió brincando desde las hierbas y se acercó al cesto. Pensaba hacer alguna de las suyas. Gon agarró los sillados y los lanzó uno tras otro al fondo del río, más allá de la red, más allá de la red. Tras varios chopeteos, todos se hundieron en la turbia agua. Después intentó atrapar con sus patas la gruesa anguila, pero no pudo, pues esta era muy escurridiza. Gron, irritado, metió la cabeza y la agarró con su boca. Entonces, esta se enredó en el cuello. Tú, zorro ladrón! Se oyó a Goyo gritar a lo lejos. Gron se sobresaltó. Intentó zafarse de la anguila y huir, pero no pudo. Este se había enroscado fuertemente en su cuello. Tras un brinco, Gron salió huyendo. Bajo un árbol, no muy lejos de la guarida, Gon echó la vista atrás y comprobó que el hombre no lo seguía. Aliviado, mordió la cabeza de la anguila. Se la quitó del cuello y la puso sobre una hoja de hierba que había fuera de su guarida. Al cabo de unos 10 días, Gon pasó por delante de la casa de Yasuke, el agricultor, y vio cómo su mujer se engrandecía los dientes a la sombra de un guijerra, Higuera. Es una fruta. Cuando pasó por delante de la casa del Sinbei sombra de una guijerra, la sombra de una guijerra, supongo que se refiere a la planta en sí. Poco después, cuando pasó por delante de la casa del Shinbei, el heredero vio cómo su mujer se peinaba. Ah, algo pasa en el pueblo, pensó Gon. ¿Qué será? ¿La fiesta de otoño? No creo.
porque no se escucha el sonido de los tambores ni de las flautas. Además, está izada la bandera del templo sintoísta. No está izada la bandera del templo sintoísta. Gon siguió caminando mientras cavilaba sobre ello, y sin darse cuenta, llegó hasta la casa de Hyoyu. Este tenía un pozo rojo en la entrada. En aquella pequeña casa, media derruida, se había reunido mucha gente. Las mujeres, vestidas con ropa de gala y paño en la cintura, hacían fuego en el fogón. Iban, co- iban a cocinar algo en una olla grande. Ya caigo, es un funeral, pensó Gon. Alguien de la familia de ha debido morir. Después del mediodía, después del mediodía, Gon se acercó hasta el cementerio y se escondió tras una estatuilla de Buda. Ese día hacía buen tiempo. A lo lejos, el tejado del castillo de Nakamuya resplandecía bajo los rayos del sol. Hermosos amarisis florecían por doquier y el campo se veía como un paño tejido de rojo. En ese momento se oyó la campana del pueblo. Esta anunciaba que el funeral daba comienzo. El cortejo fúnebre partió. Todos los asistentes vestían de blanco. Sus voces se veían cada vez más cerca. Entraron al cementerio. A su paso quedaban un rastro de flores pisotadas. Gon observaba de puntillas. Hyodu llevaba puesto un traje ceremonial de color blanco y portaba en sus manos una tablilla montuaria. Su cara se veía apagada. No parecía la de siempre, viva como una batata roja. Vaya, ha muerto su madre. Y diciendo esto, Gon se retiró cabizbaja. Esa misma noche, Gon no dejó pensar sobre ello en su madriguera. Seguramente su convaleciente madre le diría, quiero comer anguila, y por eso Hyoyu fue a pescar al río. Sin embargo, como ya la robé, él no se la pudo dar de comer. Estoy seguro que su madre debió morir pensando, ay, quiero comer anguila, qué pena. No debí cometer aquella travesura. Hyoyu, la- Hyoyu lavaba el trigo cerca del pozo rojo. Hasta ahora llevaba una vida humilde junto a su madre, pero tras su muerte se quedó solo. Qué pena de Hyoyu, se ha quedado tan solo como yo. Qué pena de Hyoyu, se ha quedado tan solo como yo, pensó Gon mientras lo observaba desde la cobertizo. Cuando Gon estaba a punto de marcharse, oyó la voz del sardinero. Sardinas baratas, sardinas frescas. Gon salió corriendo hacia el lugar donde estaba el sardinero de voz de enérgica. Unas cuantas sardinas, por favor, dijo la mujer de ellas, es que desde la puerta trasera de casa. El vendedor colocó la carretilla cargada con estos de sardinas a un lado del camino. Agarró un par de ellas y entró en la casa de Yasuke. Kon aprovechó la ocasión, agarró 5 del cesto y regresó a donde estaba. Luego las lanzó al interior de la casa de Hyoyu por la puerta atrás y se fue corriendo. Cuando se giró en lo alto de la cuesta, vio desde lo lejos que Hyoyu se seguía lavando el trigo cerca del pozo. Gon pensó que por esta vez había hecho una buena obra o a cambio de lo de la anguila. Al día siguiente, Gon recogió muchas castañas y se las llevó a Hyoyu. Cuando llegó a su casa, se asomó por la puerta de atrás, lo vio almorzando mientras cavilaba sobre algo. Fue entonces cuando notó algo raro. Tenía rasguños en la cara. ¿Qué le había pasado?, pensó Gon. Justo en ese momento, Hyoyu se puso a hablar a solas. ¿Quién diablos echaría las sardinas en mi casa? Por eso el sardinero me acusó de ladrón y se encaró conmigo. Gon pensó que le había vuelto a liar. Pobre Hyoyu. El sardinero le pegó y le dejó mayugado.
Luego se fue sigilosamente hasta al cobertizo. Puso las cartas en la, puso las castañas en la entrada y se marchó. Al otro día, Gon recogió las más castañas y se las llevó de nuevo. Al día siguiente, no solo castañas, sino que dos o tres setas. Había una hermosa noche de luna llena. Gon salió a pasear. Poco después de pasar, bajó por el castillo del señor Nakayama. Notó que alguien se acercaba por el estrecho camino. Se escuchaban voces, los grillos chirriaban. Gon se escondió a un lado del camino y observó con atención. Las voces, las voces se acercaban sigilosamente. Eran Hyoyu y Kasuke el granjero. Oye, Kasuke, dijo Hyoyu, sí, dime. Últimamente me pasan cosas muy raras. ¿Y eso? Desde que madre murió, no sé por qué, pero alguien siempre me deja castañas y setas en la entrada de la casa. Ah, sí, ¿y quién será? Ni idea. Siempre me las deja cuando yo no estoy. Y y sigilosamente los dos. Anda ya, no te estarás burlando de mí. Te lo juro, si no me crees, ven mañana y te lo enseñaré. Bueno, vale, no te pongas así pues. Sí que es extraño. Después, los dos siguieron andando sin mediar palabra. De repente, Kazuke se giró sin saber por qué. Gon se asustó y se agazapó en silencio. Por fortuna, Kazuke no lo vio y tras volverse, siguió andando al paso ligero. Cuando llegaron a la casa de Kichibei, entraron. Seguidamente se escuchó el tambor budista. Tras la iluminada ventana se veía el reflejo de una gran cabeza rapada. Es una ceremonia budista, pensó Gon sentado al lado del pozo. Al poco rato, tres personas más entraron a la casa de Kichibe. Luego, en voz comenzó a recitar sutras. Gon permaneció sentado al lado del pozo hasta que terminó la ceremonia budista. Hyoyu y Kazuke regresaron de nuevo. Sentado al lado del pozo hasta que terminó la ceremonia budista. Hyoyu y Kazuke regresaron de nuevo juntos. Gon los siguió para enterarse de lo que hablaban. Caminaba detrás de la sombra de Hyoyu. Cuando estos llegaron cerca del castillo, Kazuke comenzó a hablar. Volviendo al tema de antes, ¿no habrá sido Dios? ¿Eh? Dijo Hyoyu sorpresa mientras lo miraba. Desde que me lo dijiste, no he dejado de pensar sobre ello. Y para mí, que quien lo hizo no es de este mundo. Seguro que fue Dios. Le dará pena que te hayas quedado solo y por eso te está regalando cosas. ¿Seguro? Segurísimo. Y sería mejor que rezaras. Y si te lo agradecería, y se lo agradecerás todos los días. Vale, así lo haré. Gon se sintió muy desilusionado. Vaya por Dios, soy yo el que se las regala y se lo piensa agradecer a otro. Al día siguiente, Gon fue con más castañas a la casa de Hyoyu. Este estaba en el cobertizo haciendo una cuerda con pajas. Gon entró sigilosamente por la puerta de atrás. En ese momento, Hyosu alcanzó la mirada. Un zorro ha entrado en mi casa y es el mismo que me robó la anguila. Seguro que ha venido a hacer de las suyas. Te vas a enterar que vale un peine. Hyoyu se levantó, agarró el fusil que tenía colgado en el trastero y lo cargó de pólvora. Luego se acercó lentamente y cuando el zorro iba a salir por la puerta, le disparó. Gon cayó desplomado al suelo. Hyoyu se acercó corriendo. Al mirar dentro, vio castañas desperdigadas por el suelo. ¿Eh? ¿Cómo? No puede ser, exclamó Juego mientras clavaba su mirada en Gon. Sordito, ¿eres tú el de las castañas? Gon fatigado asintió con los ojos cerrados. Hyoyu dejó caer el fusil. Aún salió del... Aún salía de un delgado humo azulado por la boca del caño. Uf, qué triste. Tiene su significado, ¿no? Por ejemplo, en general de lo que están hablando de Sutra y te lo va a llevar Dios, tiene su chiste porque los zorros en la cultura son considerados de dos maneras.
Por uno, los hacen ver como mentirosos y ladrones. En general, por ejemplo, cuando les dicen que una persona es zorro, cuando dicen que una persona es zorro, es que pues es mentiroso, pues se camuflajea y pues dice mentiras y solo quiere mentir y solo quiere engañarte, ¿no? Pero en la cultura popular japonesa, de hecho en la mitología, son considerados mensajeros de dioses. Por eso son muy importantes los zorros. Los zorros por eso son importantes porque son considerados mensajeros de los dioses. De hecho es muy sabido, por ejemplo, si van a Kioto, es donde más pueden, bueno, en general pueden encontrar en todos lados, pero en Fushimi-Inari es donde lo podemos encontrar más. En Osaka, Kioto, es donde lo podemos encontrar más, ¿no? De hecho, en la mayoría de los templos sintoístas en el área tienen zorros con pergaminos en las manos. Y esto es lo mismo que significa, pues el pergamino en la mano, pues es el mensaje de la persona. Y el mensaje de la persona que van a enviar al dios. De hecho, hay dioses específicos que los llevan, ¿no? Algunos dioses utilizan un otro método, pero en general también son otros animales, como el cuervo, que también se consideran mensajeros o guías, pero en este caso los zorros son considerados mensajeros de los dioses, ¿no? Por eso algunas veces podemos encontrarlos en animes o personajes que son zorros, que son en general como mensajeros, etcétera, ¿no? La verdad, muy bonita la historia. Tiene pues, cosas culturales. Se pone en la era. En el pasado, pues. Es una historia como tradicional. Ya. Podría decirse que a lo mejor moderna, porque pues hay fusiles. Yo diría que entre 1300 en adelante podría decirse que fue más o menos cuando se introducieron los fusiles. Pero está muy padre, la verdad. Y la verdad, los otros dos están muy cortitos. Estuvo muy interesante, la verdad. Pero bueno, continuemos. El dios que adoraba a los niños. Hace mucho tiempo existía un dios que adoraba a los niños. Normalmente solía jugar con los pajaritos y los animalitos con los animalitos del bosque mientras cantaba y tocaba la flauta. Ahora bien, de vez en cuando bajaba hasta la aldea cercana para jugar con los niños que tanto adoraba. Como ese dios nunca se aparecía, los niños no sabían cómo era. Una mañana, tras la nevada de la anterior noche, 13 niños salieron a jugar al campo. Pongamos los rostros en la nieve, exclamó uno de los niños. Los niños se inclinaron y pusieron sus redonditas caras en la blanquísima nieve. Todos quedaron marcados en fila. Luego, un niño las contó. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Qué extraño! Este contó 14, aunque ellos eran 13. ¿Cómo es posible? Seguramente el dios que adoraba a los niños estaba entre ellos, y dejó marcado su cara en la nieve. Los niños se miraron y comunicándose con gestos decidieron atraparlo. Juguemos a los soldados. Sí, sí, juguemos. El niño más fuerte se hizo el capitán y los otros sus soldados. Pronto se pusieron en fila. El capitán dio órdenes. Firmes. Número. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Así fue como se numeraron los soldados. Y en principio ya no quedaba nadie más. 13, exclamó de repente alguien de cantida voz.
Justo en ese momento, los niños se pusieron al lado del niño deudécimo. Aquí está, atrapémoslo, gritaron. Los niños asustaron al dios que adoraba a los niños. Este tuvo miedo porque pensó que los traviesos niños le harían algo malo. El dios huyó por entre los pies del más alto y desapareció en el bosque. Sin embargo, con las prisas se le cayó un zapato. Los niños lo encontraron sobre la nieve. Era muy pequeño y de color rojo y todavía estaba caliente. ¿Qué zapato tan pequeño para un dios? Exclamaron los niños entre risas. Desde aquel día el dios apenas salía del bosque. Ahora bien, como adoraba tanto a los niños, cuando estos venían a jugar, solía llamarlos oye, oye. Ok. Digo, hay dios de todo. No sé si hay un dios de... ¿Qué? Mm, debe de haber uno que adore a los niños, pero aquí no hay nada cultural. Creo que como se ve aquí es un poquito la era... Sí, es... Sí, sí se ve que es cuando modernizaron apenas Japón, ¿no? Y antes de como el Japón imperial. Pero pues en general no hay nada cultural, la verdad no veo nada. Pero está muy padre, la verdad. El caramelo. Ocurrió un cálido día de primavera. Una mujer se subía a una... Ocurrió un cálido día de primavera. Una mujer se subió a una barca de pasajeros junto a sus dos hijas. Justo cuando la barca iba a partir, un samurái apareció corriendo mientras hacía ademanes con la mano. Oiga, espere, gritó. En cuanto llegó, se metió bruscamente a la barca, luego la barca partió. El samurái se sentó justo a la mitad y como hacía un día agradable, se echó a la siesta. Las niñas se echaron a reír al ver que el samurái, a pesar de su negruzca barba y su fuerte apariencia, no paraba de dar cabezadas. La madre puso un dedo sobre los cándidos labios de sus hijas. Silencio, si despertara el samurái, se enfadará. Entonces las niñas se callaron. Poco después, una de ellas extendió la mano. Madre, quiero un caramelo, dijo. Yo también, apuntó la otra. La madre sacó del escote una bolsa de papel. Al abrirla, vio que solo quedaba uno. Es mío, no es mío. Las niñas, las dos niñas empezaron a pelearse por el caramelito. La madre no sabía qué hacer. Intentó convencerlas para que se callaran. Sean buenas y esperen a que lleguemos a la orilla. Allí les compraré otro. A pesar de ello, las niñas seguían peleándose. Es mío, no es mío. Entonces, él en el samurái, entonces el samurái entreabrió un ojo y miró fijamente a las niñas. La madre se asustó, pues temía que les hiciera algo al hacerle despertarlo de su ciudad. Callen, por favor, interpretó la madre de sus hijas, pero no obedecieron. En ese momento el samurái se levantó, se colocó frente a la madre y las hijas, desenvainó la espada. La madre pálida se colocó delante para protegerla. Ella pensó que iba a matarlas. Deme el caramelo, ordenó el samurái. La madre se lo entregó temblando. El samurái lo colocó al borde de la barca y lo partió en dos. Tomad, exclamó el samurái mientras daba un pedazo a cada una. Luego, luego regresó a su lugar y como si nada, volvió a echar un cabezazo. Este me parece muy de película, la verdad. Esta situación, la verdad, parece como que muy de película, no sé por qué. La verdad es muy interesante. Si yo hiciera una película o algo así, la verdad representaría esta escena. Esta escena está muy buena, la verdad. Parece muy coloquial, ¿no? La verdad, sí se siente muy, muy coloquial esta escena, ¿no? Ah,
La verdad no hemos llevado mucho tiempo, pero pues yo digo que podemos leer otros dos, tres. ¿Cuántos llevamos? Llevamos uno, dos, tres, cuatro. Vamos a leer unos dos más porque la verdad están bien cortos. Y así avanzamos lo que no se hizo en 2 semanas, la verdad. La primavera en la montaña y el valle. La primavera había llegado al valle. Los cerezos florecían y los pájaros trinaban. Aún no había llegado a la montaña, pues había nieve en la cumbre. Allí mismo vivía una pareja de ciervos con su cría. El cervatillo recién nacido no sabía qué era la primavera. Papá, papá, ¿qué es la primavera? La primavera es la estación de las flores. Mamá, ¿qué son las flores? Las flores son cosas muy hermosas. Murmuró el cervatillo. Como nunca había visto una flor, le resultaba difícil imaginar qué aspecto tenía la primavera y cómo era una flor. Un día, el cervatillo jugaba de acá por allá por el bosque. De repente, se oyó a lo lejos la débil resonancia de un gong. ¿Qué será eso?, pensó el cervatillo. De nuevo se oyó otro pong. El cervatillo prestó atención. Poco después, guiado por la resonancia, bajó por la montaña. A las faldas se extendió el valle, los cerezos florecían perfumando en el ambiente. Ay, espérame tantito.
que me quedé. Bajo un cerezo se acurrucaba un amable anciano. Cuando este vio el cercavitillo, quebró una rama de cerezo y se colocó en el sillón. Venga, Betty, ya has conseguido tu regalito. Regresa a la montaña antes de que oscurezca. El cetavillo, muy contento, volvió a su hogar. Luego le contó a sus padres lo sucedido. Hijo mío, el sonido que escuchaste es el de la campana que hay en el templo. Y lo que quieres es un cuernecito con flores. Así pues, la primavera es la época en que estas florecen y su agradable perfume lo inunda todo. Explicaron los padres. Poco después, la primavera llegó a la montaña y su bosque quedó bañado en hermosos colores. Mm, Está interesante, la verdad. Pero bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí. Espero que les haya gustado y dejen sus comentarios. Chon, chon, chon.